noches, ¿cómo va? Esto es el Link Político en la Archicofradía y hoy nos encontramos con Rubén Clarenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de Paraná actualmente, pero también lo conocemos mejor porque es gestor cultural, actor, pedagogo. También, bueno, lo conocemos porque dirigió el Teatro Municipal 3 de Febrero en la ciudad de Paraná y el Museo Histórico Entre Ríos Martiniano Leguizamón. Un aplauso, por favor, para Rubén. Muy buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonia? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Qué hermoso espacio. Muy lindo. Gracias por venir. Sé que está lleno de arte, y eso es lo bueno y lo necesario en estos tiempos. Para vos, ¿la política es un arte? Yo pensé que no íbamos a hablar de política. Si no, no venía, Antonia. Vamos a hablar de política. La política es un arte. Bueno, el arte de lo posible es la definición común, ¿no? Básica, que se dice por qué el arte de lo posible, porque políticamente se pueden transgredir todas las reglas que están enmarcadas dentro de un presupuesto, dentro de una estructura y demás, como lo sabemos. A ver, si políticamente podemos arreglar esto, ¡pum!, ¿no? Y sí, es un arte porque el ser humano es un ser, no tomo la definición aristotélica, es un ser esencialmente político. Es decir, hace posible cosas que aparentemente no lo son. Si no hubiese sido así, estaríamos todavía 150.000 años atrás. Y esa sucesión de transgresiones es la política propia. Hay estructuras muy de hierro, muy de alambre de púa, muy de sensores inviolables, y sin embargo se han transgredido. Entonces, eso justamente son hechos políticos. Bueno, es un arte, ¿cómo no? ¿Y cuál considerás que es el rol de la cultura en este contexto actual? En este contexto es fundamental. Si tomamos como cultura, una definición de Thomas S. Eliot, pero sabemos que cultura es todo, porque a veces se confunde, se cree que cultura es todo lo inherente a lo artístico, a las bellas artes, al cine, al teatro, a la fotografía, a la danza, a la música. La construcción de un puente es un hecho cultural, la religiosidad, el arte culinario, en fin. Todo eso está contenido en la cultura, todo lo que se transforma. Cuando hay algo, decir, bueno, che, esto es un monte nativo. Viene la cultura, para bien, para mal. Puede venir el desmonte para sembrar, puede venir el desmonte para edificar una torre. Es un hecho cultural. Positivo o negativo, uno ve. ¿Y para vos la cultura se gestiona o se domestica? Ambas cosas, a través de la cultura te domestican. No hay un imperio que no haya domesticado. Viste, tomo lo de Exupéry, de domesticar, ¿no? A través de un lenguaje. Los imperios históricamente han usado el lenguaje cultural y artístico, ¿no? El arte es una rama de la cultura, para domesticar. Y si no, imagínate lo que sería Grecia hoy. Grecia, ¿dónde está en el mapa? Preguntan. Un país chico, más chico que la Argentina, que tuvo un default, según los términos, ¿no? que impone el Fondo Monetario y todas esas estructuras de las que estamos dependiendo. Sin embargo, no hay un habitante en el mundo de Oriente o de Occidente que no conozca un apellido griego. Yo voy a decir, te vas a una nación, una persona que haya tenido educación básica al menos. Decir, bueno, ¿quién en China? ¿Aristóteles lo conoce? Y sí. A Sófocles sí, seguramente, si leíste algo de literatura, teatro, bueno, y puedo seguir en la matemática, en la geometría, en la aritmética, en la geometría, en el teatro, en las artes. Entonces, Grecia fue un imperio, Egipto vino antes, también, imagínate todo lo que el legado egipcio. Y la cultura genera muchas veces, y por lo general, admiración. Nos vamos a ir al último tramo de nuestra historia, siglo XX, cambalache problemático y febril, decía Schiapolini. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Un tango clásico que se debe bailar acá en la milonga, de vez en cuando, aunque algunos lo rechacen.
porque piensan que es, qué sé yo, una cosa negativa. Pero la cultura doméstica domina, coloniza. Acá tuvimos una guerra, siglo XX, ¿recuerdan? 82, Malvinas. Muy bien. Para tomar un hecho reciente, yo tengo contacto con los combatientes, los veteranos. No expresan un odio hacia los ingleses, es una mayoría. No hay declaratorio de guerra. Incluso el presidente admira a Margaret Thatcher. Se lo dijo el presidente, ¿no es cierto? Abiertamente, sí. Está perfecto. Muy bien. Margaret Thatcher fue buena, mala para los ingleses, ha sido buena. Para nosotros fue una criminal, asesina. Según que inglés también, porque muchos ingleses No, tampoco la quieren. Pero no nos compete. De alguna manera, sí. La guerra de Malvinas, y fíjate que curiosamente en el British Museum en Londres hablan del conflicto del Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se impuso. Porque se rompió, se violó el tratado de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué decía el tratado de la ONU? Cualquier potencia extranjera que invada cualquier país de América, desde Canadá o Alaska, que ya estaba en propiedad de los Estados Unidos, a Argentina, a Chile, tenía todo el continente americano reaccionar para defender a ese país. No se cumplió. Todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Toda la situación, la estrategia satelital que le brindó Estados Unidos, el gobierno de Pinochet colaboró abiertamente para Inglaterra, se violó. Entonces no se podía llamar guerra. No se habla de guerra en inglés en Inglaterra. Se habla del conflicto de la... Fíjate vos hasta eso. Bueno, quiero decir con esto, el arte es una herramienta de vital importancia para el dominio. Porque Shakespeare es malo, es despreciable, no cree. No cree. Si vos vas al teatro, tenés que leer por lo menos 3-4 obras de Shakespeare. Lo que enuncia, lo que dice, su significado, no. Dickens, los Beatles, puedo seguir. Stones, los Arctic ahora en este siglo. Podemos seguir. Es interminable. El arte genera admiración. Y es como decir, mira, este tipo me robó. Yo lo admiro. Yo lo admiro. Es el poder del arte. Entonces, históricamente en la República Argentina, en 1810, donde se supone el primer gobierno patrio, en adelante, ¿qué pasó? Se rompe, se logra la ley Sáenz Peña para que se vote, para que voten todos los ciudadanos, menos las mujeres, que el diputado, famosa sesión del Senado, decía que tenían el cerebro más chico, por eso no podían votar, eso está registrado. No lo digo yo, por favor. Segundo plano, decían que la mujer no podía, no tenía capacidad, tenía que dedicarse a determinadas tareas. Bueno, todo eso se fue logrando con el tiempo. Digo esto para que no se naturalice la lucha que costó de los derechos. Y en el periodo en que vos te dormís, pero esto me corresponde, y mirá, pasaba. Bueno, como dice también Simón de Beauvoir, que estamos en un que ante la más mínima crisis económica, Sí. Todos los derechos de las mujeres van a ser los primeros en ser vulnerados. Sí, claro. Y hacerlo extensivo. Entonces, creo que hay una mentalidad del poder. En los últimos 500 años, lo anglosajón domina ampliamente Occidente y parte de Oriente. No domina Oriente, pero genera admiración. Vos decís hoy, en la India se producen miles de largo, medio y cortometrajes por año. Miles. Es el país que más produce. La India tiene 1.600 millones de habitantes más o menos. Estamos hablando de muchos. ¿Alguien conoce a algún actor de la India? Yo pregunto, yo he dado clases en distintos lugares, en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Paraná.
Nómbrenme un actor de la India, por favor. Por ahí aparece. Uno, pero hay más de 100 millones. Artistas. Bueno, ahí está. ¿Algún actor de Hollywood o de Netflix? 10.000. ¿De qué? ¿De esta época? Sí, Vanessa Redgrave, Brad Pitt, recién me... Sí. Entonces, la inteligencia anglosajona entra por ese lado. Si a mí alguien me pega por la espalda o ataca a un ser querido, amado, y vos reaccionás por ahí, no por tus principios, sino por el principio de acción y reacción. Te atacan, vos haces así. Atacan a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, ¡bum! No podés pensar, a ver, están ahorcando a un ser querido, voy a evaluar, No, reaccionás. Ese principio de acción y reacción se trabajó mucho en el arte cinematográfico, teatral, literario, ingresó y por eso justamente se atacan en los sucesivos golpes de Estado que hubo del año 30 en adelante, ¿qué es lo primero que se ataca? Las universidades, los teatros, todos los espacios de las artes. ¿Con qué sentido? Y porque ahí está, eso es más poderoso que un misil. Un misil te ataca, te destruye una manzana. Pero alguien que te genera admiración a partir de un hecho artístico tiene límites. Entonces esa doble bandera que nos hacen tener, aguante John Lennon, que él quería una nación sin fronteras, sin religión, sí. Otros te dicen, pero vos naciste en un país que no tiene nada que ver con eso. Anda a plantearle a la reina eso. Está lindo fumar un porro adentro de Buckingham, pero vos naciste ahí. Y otro te va a decir, gracias a que naciste ahí, ¿viste? Como el hijo transgresor, pero escuchame, yo te eduqué en un colegio así, te eduqué ahí, ahora me venís a faltar, ¿viste qué pasa? Bueno, entonces, quiero decir que el arte es una herramienta de dominación que genera admiración. Cuando vos admirás a alguien, le bancás todo, ¿o no? Como el amor. Che, mirá que tu pareja hizo... La amo. ¿Y? Pero mirá que... ¿Qué me importa? A mí me lo dirá. No me interesa. Yo estoy con esa persona y estoy... Bueno, todo eso es un trabajo muy inteligente que se hace en las grandes universidades, en las escuelas, hasta incluso la ficción de la confrontación. Porque Charles Chaplin, me paro para hablar de él, el 16 de abril hubiese cumplido años, era comunista. ¿Viste esas contradicciones? ¿Qué le vas a discutir? Fue el mimo más grande de la historia. Está bien, supo ser registrado, porque, no sé, los saltimbanquis del medioevo están relatados. No los viste, a Chaplin lo ves, con la acción del cine mudo, pero lo ves. La conocimos a la hija acá en San Luis, que vino a filmar, digo, dejó un legado enorme y era comunista, ¿no? ¿Viste esa famosa serie, película donde por accidente se le cae a un camión la bandera roja, típica de los camiones que llevan del tránsito pesado, y él se la iba y venía una manifestación de gente, de obreros, y venía la policía y él quedó con la bandera roja y lo persiguieron? Digo, bueno, pero le hizo bien esa contradicción, esa apertura, ¿se entiende? Hubo otros regímenes, o no, que el giro de 5 grados era la pena de muerte. Stalin tenía esa onda, esa cuestión. Entonces, duró lo que duró, hasta la caída del muro en el 89. La inteligencia anglosajona genera seducción. Al que vos deberías odiar, el odio no sirve. ¿Qué se puede construir con odio? ¿Viste que te dice uno que sabe pelear? A veces se bajó un loquito que tira las piñas al aire. Y el que sabe pelear, lo deja que tire la piña al aire y le hace así, tac, y lo deja al piso. ¿Por qué? Porque el otro pelea con odio, no tiene técnica. Entonces, esa es la diferencia que existe en cómo puedo conquistar, dominar económicamente, territorialmente, a una nación a través del arte.
Entonces, no es casual que en estos tiempos se produjo el gran vaciamiento casi equivalente o superior al año 66, que fue el golpe de Estado que se le hizo a Arturo Illia, con 2 generales, 3 coroneles y 4 soldados, porque ahora se habla de Illia, pero ¿quién había en la Plaza de Mayo? No había nadie. Se fue caminando. ¿Viste? Esa cosa. Digo, cito, era una pseudo-democracia porque estaba el peronismo proscripto. ¿Y qué hicieron? Y lo primero que hicieron, la noche de los bastones blancos, vaciaron las universidades. Acá hay que pensar de esta manera. Si usted piensa así, es un enemigo. Es difícil la expresión del presidente. Quiero no interpretar lo que interpreto. Hay culturas con las que no podemos convivir. Bravo eso. Hemos logrado convivir en un país como este con otras culturas. Más en un país con estas características, ¿no? No hace falta especificar. Bueno, no sé si... Está bien, Rubén, sí. Dijiste mucho, mucho más de lo que una vez siempre dejas mucha tela para cortar, o sea, de los mejores entrevistados que tuve siempre. Y también, yendo como a la reflexión, o sea, por ejemplo, ahora falleció Brandoni hace poco. Sí. Brandoni era una persona con la que mucha gente que siempre pensó muy diferente, siempre pudo trabajar con él. Sí. Fue también una persona que puso mucha resistencia en el momento en el que se necesitó ponerlo. Viste que a veces uno dice, ¿qué pasó? Yo tuve posibilidad, he hablado muchas veces, porque fue el que me afilió, año 79, en el colegio, en el Círculo Médico de Santa Fe. Había gente muy allegada a vos. Sí, me imagino. Muy allegada a vos. Vos no habías nacido todavía. Y él cayó con un Montgomery, ¿saben lo que es un Montgomery? Sí. Un jean y zapatillas, y me llamaba la atención. Y hablaba, dice, yo estoy prohibido, pero bueno, vengo a tratar de afiliar a los compañeros. Y tenía como un lenguaje peronista en ese momento, ¿no? Era preocupante, porque todos mirábamos si no había alguien, ¿viste? Pero bueno, el teatro era como que, bueno, como no era masivo, hemos hecho en plena dictadura cosas que, ¿cómo hicieron? Beckett, Brossek, esto. Y sí, porque, bueno, era como que estaba controlado eso. Y Brandoni hizo un trabajo muy rico de afiliación, porque el único sindicato que no estuvo intervenido fue la AAA, mirá vos que contra ellos, la Asociación Argentina de Actores. Muchos resistíamos porque había entidades que agrupaban a las actrices y a los actores provinciales. Terminamos afiliándonos porque era una protección. Y cuando te pedían documentos, vos sacabas eso, decían así, te dejaban ir. Y algunos quedaban deslumbrados. Una cosa, hay tantas anécdotas que se podían contar, ¿no? De la asociación, y te lo firmaba él y Rivera López, un gran actor, colega de Calvici, decíamos en ese momento. Y bueno, y después con el correr del tiempo, cuando fui director del teatro, estuvo. Yo trabajé en muchos rincones de la provincia, entre ellos rincones, digo, territorios. Asencan, está acá cerca, 75 kilómetros, hizo una escuela de artes y oficios, en los años 90, una linda idea, porque el que iba a aprender electricidad escuchaba el coro y después se quedaba a cantar. Después había gente que aprendía peluquería y dice, ¿qué hacen ahí? ¿Hacen teatro? ¿Y puedo ver? Sí, vení. Cosa muy, muy rica. Y Luis Brandoni fue el padrino de esa, es el padrino de esa escuela. Y en mayo, que cumplió años la escuela, 30 años, lo invité y no podía venir porque estaba filmando, etcétera, etcétera. Pero fue un hombre que tuvo declaración, digo, ¿qué está diciendo? Si a vos lo llevaron con su ex mujer, entonces esposa Marta Bianchi, le hicieron padecer, pero ¿qué pasaba? Los actores afiliados estábamos todos registrados
en entidades internacionales, entonces, fíjate vos que a partir del 78, después del Mundial, era muy difícil hacer desaparecer a alguien porque saltaba enseguida. Entonces esa era la protección que generaba el entonces sindicato de actores. Y Luis fue un tipo que recorrió. Después algo le habrá atravesado el corazón, porque tuvo definiciones negacionistas. Que aquí con Blanco, gran actor con el que hizo Parque de Sama, que vino la última vez, charlamos acerca de, porque con Blanco somos de la misma época, nos afilió en el mismo momento. Y bueno, y después, no hablamos más del tema, pero ¿viste? Son esas cosas que se dan. Un actor que ha compuesto, está entre los grandes actores argentinos, ha servido, sin lugar a dudas. Y me quedo con lo que él sembró en sus inicios. Obviamente fue rechazado, no pudo actuar durante 5 o 6 años en televisión, porque cuando lo llama Juan Domingo Perón en el 73 para pedirle una opinión, porque él era el actor galán, convocante y buen actor, reunía esas condiciones. Trabajaba con Joe Rivoli, con Osvaldo Miranda, con Marilina Ross, bueno, amigo de Carela, el clan Stivel, aquel, bueno, más allá de haber pertenecido o no. Y bueno, lo llama Perón para preguntarle, eso está registrado en una nota que tuve la dicha de hacérsela, porque siempre se tenía esa duda, vos empezaste siendo peronista, no, siempre fue radical. No fue de los radicales de Forja, pero era un radical cuestionador y obviamente fuertemente apoyó a Alfonsín. Fue asesor de él y demás. Y bueno, cuando lo llama Perón en el 73, le pregunta, ¿usted considera que los canales tienen que ser del Estado? Sí, para tener un contenido nacional, popular, para que trabajen los actores. Él fue uno de los actores que más autores argentinos protagonizó. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando cae, antes de caer el gobierno, ya el lópez-reguismo estaba en su apogeo, tuvo que exiliar un tiempo y no pudo trabajar en ningún canal de Latinoamérica porque dice, este es el que quiere nacionalizar en todos los países los canales. Quedó con eso y bueno, fue una espada de Damocles. Yendo ahora a la actualidad, para vos, ¿qué lugar tienen los artistas y los recientemente reglamentados los espacios culturales independientes en la política cultural actual en la ciudad de Paraná? Bueno, se da cuando la intendenta Rosario, la doctora Rosario Romero, me convocó. Yo estaba trabajando en otra cosa, en mi actividad teatral, docente. Bueno, me tomé un tiempo, noté que había un movimiento cultural, lo que charlamos, presupuesto, estuvo la remodelación del Centro Cultural Juan el Ortiz, hicieron muchas cosas, bueno, me entusiasmé muchísimo, me generó mucha confianza eso, esa política. En un tiempo en donde vos decís, bueno, me voy, que yo no puedo escuchar eso, no puedo entender que se vacíe una entidad como el INCA, como el Instituto Nacional del Teatro, que desde la época de Tita Merelo se luchó por tener un presupuesto que generaba el propio teatro y que se creyó de que eso venía del Tesoro Nacional. No, con las entradas del cine se pagaba, bueno, no es que salga con esa expresión tan vulgar y burda por las niñas, por las nenas. Bueno, en fin, es para largo esto. Por eso es importante que estudies economía, porque te ayuda. Sí. Uno no se puede desentender de la economía, No. si no te pasan para el fondo. Dicen, no, los artistas son bohemios, no entienden, no. Los artistas para subsistir hemos trabajado y hemos estudiado economía, muchísimo, para manejar un presupuesto, el presupuesto propio para armar una cooperativa, para subsistir. Para manejar el mismo borderó. Por supuesto, un borderó, palabra francesa. Bueno, entonces me olvidé de lo que me preguntaste, que me fui. Sí, ¿de qué lugar tienen los artistas? Perfecto. Y los centros culturales? Los centros culturales, recientemente se aprobó desde el Consejo Deliberante, tendría que nombrar a mucha gente, obviamente, desde la concejalía, desde el concejal donde salió, las personas que trabajaron en eso, bueno, Tali Pérez y otros, y un colectivo de personas que tratarán de ver, bueno,
¿Cuántos espacios culturales hay en la ciudad? Privados. Bueno, que si están en regla, por supuesto, y regularmente se los considera espacios culturales porque todas las semanas tenemos actividad cultural, no que una vez vino alguien a tocar la guitarra. ¿Cuánto hace? 6 meses? No, no. Tiene que tener una regularidad. Se los exime de determinadas tasas municipales, de aspectos impositivos. No es menor. Por ahí en ese espacio, yo calculo la superficie de este espacio, mejor son 200.000 pesos, y es plata. Porque sabemos que cuando se cuenta una moneda, es dinero. Los actores y las actrices y los artistas, perdón, algo extensivo, hoy cumplen un espacio de resistencia. No todos los artistas se vieron venir esto cuando se anunció, pero ahora ya sabemos. Lo bueno, acá en la ciudad de Paraná, caminamos por la calle. Alguien te puede decir, yo no estoy de acuerdo con el SEC, pum, qué bueno lo que hicieron, etc. Pero están en las calles, nos identifican. Yo a mucha gente le pregunto, ¿quién es el secretario de Cultura de la Nación? Porque, ¿quién es? Lo digo con todo respeto, pero ¿qué política se desarrolla? Bueno, en el municipio estamos trabajando fuertemente en el aspecto pedagógico, sobre todo en los SIC, Centros de Integración Comunitaria, en el CENI, donde hay 83, una matrícula de 83 personas con discapacidades diversas. Se trabaja a través del arte, de la pedagogía, y en algunos Zoom, que son servicios de salones de usos múltiples, están distribuidos en los 10 distritos de la ciudad de Paraná. Hay lenguajes artísticos. En las plazas, hace poquito acá en la plaza se inauguró la Plaza Borges, con lenguajes artísticos, y se trata de poblar de lenguajes artísticos. El primer rol del Estado es llegar a través de la enseñanza no formal, donde no puede llegar o donde asusta la formalidad. Porque de pronto, ¿cómo lo estudiaste si es gratis? La universidad, yo no sé si tendré capacidad. Eso lo escuchan todos. Bueno, haz un taller, a ver qué pasa. Empieza a cantar. Y eso te va a llevar a que vas a formar un coro. Y el coro quiere viajar a Oro Verde. Está acá cerca Oro Verde, hay que organizarse. ¿En qué vamos? Compramos una sub, alquilamos un Uber, qué sé yo. Bueno, se empieza a aplicar una instancia, un hecho cooperativo. Es decir, bueno, yo puedo pagar esto, yo consigo una camioneta, pum, pum. O sea, hay un esquema de organización. Porque nos pidieron en la parroquia, porque nos pidieron en el centro cultural. Te vas. Ni hablar de hacer viajes más largos. Bueno, eso genera una instancia de organización que sobre todo lo aprendes en lo no formal. Y te envalentona para decir, me voy a estudiar teatro a la UAD, me voy a estudiar gestión cultural a la UNED, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá hay 4 universidades públicas de gestión privada, como la UCA, la Tecnológica, la UAD y la UNED. Esas universidades tienen decenas de facultades. Pero claro, existe aún el prejuicio. Cuando uno recorre la ciudad y otros lugares, de decir, si yo daré para la universidad, podré entrar, aunque cueste creerlo, existe. Entonces, la presencia municipal en los distintos distritos a través de estos centros que te acabé de decir, generan una formación que te da lo básico, como herramientas básicas como para poder ingresar a un terciario, a un ciclo universitario. Siempre dicen que Dios está en todos lados, pero que atiende en Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Paraná detiene a los artistas? ¿O en este momento está tratando como de acunarlos, ¿no? De acompañarlos? Bueno, el movimiento universitario, que te acabé de citar, transforma Paraná en los últimos 20 años en una ciudad universitaria. La gente de mi generación, yo no nací acá, en Paraná, pero bueno, nací en una ciudad universitaria como Santa Fe, y vos veías gente de Esperanza, Rafaela, de Humboldt y todo alrededor. Hoy Paraná dice, bueno, me voy a estudiar Derecho, voy a la UCA. Sí, bueno, pero
prefiero que estés acá porque yo vivo en Crespo, te dice el padre o la madre, o vivo en Asencan, o vivo en Villaguay, está dentro de la provincia. Bueno, todo eso generó un movimiento universitario que no existía hace 20, 25 años. Muy diverso. Incluso las sedes de Water, de UNER, que existen en la provincia, poner en Villaguay. Villaguay se transformó a partir del movimiento universitario que generó la carrera de kinesiología, para citarte una. Federal, Feliciano, departamentos más al norte, más complejos por su origen, el origen de latifundio que tiene, de la provincia, sus 17 departamentos, recordemos que había 15, se funda al principio de la democracia Islas del Iricuí y después San Salvador, que es un pedazo de cada departamento, de Colón, de Villaguay, de Villa Elisa. Bueno, obviamente ese movimiento universitario le da otra lectura, le da otro movimiento, valga la redundancia, a las diversas comunidades o pueblos pequeños. Paraná, no sé si retiene, pero ¿qué ocurre? Hace 42 años tenemos la recuperación de la democracia. Imagínate, esto digo siempre, cuando hablan de la deuda, la toma de deuda, otro misil mortal de los gobiernos dictatoriales, o los que se parecen, democráticos, pero que tienen los vicios de toma deuda. ¿Qué hace con la deuda? Alfonsín asumió, tenía 4.200 millones que pagar a los 3 meses. ¿Qué ves? Ya que, o default, o negociar, pero eso amengua la capacidad distributiva que tiene. Por eso me fui con la deuda, pero vos me preguntaste puntualmente si Paraná. ¿Retiene a los artistas y los acompaña? Sí, hay un acompañamiento porque tenemos un gran movimiento, por supuesto que no es todo. Hay críticas que hay que escuchar, no solo las buenas, las críticas que te alimentan y tenés que escuchar. Che, a mí no me atiende nadie. Yo hago rap, me ha pasado. A mí me gustaría tener un lugar especial, recibir algo, tener algo. Bueno, hoy está muy difícil. Pero sí, retiene porque hoy insisto, las universidades hacen un peso positivo, la ciudad creció muchísimo por el aspecto universitario y por el aspecto político. ¿Por qué? Porque la democracia, mucha gente se radicó acá, desde el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Muchos hijos de legisladores, de jueces que vivían en Villaguay, en Federal, en Feliciano, en Colón, terminaron radicándose acá, porque acá tenían universidades, o de última cruzaban la Santa Fe y volvían. Imagínate que hoy, entre Oro Verde, ciudad universitaria, en los últimos 15 años, tiene 15.000 habitantes, pertenece al Gran Paraná. Entre Oro Verde y Sauce Viejo, Santa Fe, hay casi 1 millón de habitantes. Y eso genera una transversalidad, una variedad de ofertas muy grande, que hace 40 años no la teníamos. Entonces es una especie de retención natural. Otra pregunta, esta sí, te voy a tener tu dinero en estos casos. ¿Existe la cultura oficial en Paraná? Porque hay mucha gente que dice, bueno, vemos lo mismo en todos lados, muchas veces en eventos de la Mori. Y hay gente también que quiere llegar, que busca concursar, y como que no se les da, por así decirlo de alguna manera. Mira, yo te puedo hablar de lo que conozco. Estoy al frente de una Secretaría de Estado, una Secretaría que tiene Educación, Cultura, Convivencia Ciudadana. Anoche entregamos 150 millones de pesos, que es el FEICA, que es el Fondo de Incentivo a la Investigación de la Cultura y la Ciencia. Un programa que se generó en el año 2006, uno de los idearios fue Gerardo Gayud, el gobierno era de Julio Solanas, el segundo gobierno de Solanas, y eso permitió que las entradas del teatro, de los corsos, de cualquier evento o hecho artístico, donde el Estado cobre entrada, hay un porcentaje que va a ese fondo, directo, ¿está? No se puede echar mano para otra cosa, va directo, se legisló. Y por otro lado,
hay un porcentaje de las multas. Así que si a alguien le lleva la grúa el auto, bueno, piense que lo hacen también por la pintura. Yo no se enojen tanto. Bueno, se le encontró esa vuelta para que es un fondo fijo. Entidades como la Endílica, el Centro Cultural Mitre, Barrilete, bueno, arman proyectos, concursan, los jurados pertenecen a las 3 universidades públicas, al Consejo Deliberante y a la Secretaría de Cultura. O sea que no es que sea un amigo el que va a ganar, pues yo estoy, no. Son 5 jurados que deciden sobre esos proyectos. Todos los años el municipio distribuye ese dinero, no es menor. Y por otro lado, parte de ese dinero permite equiparse, porque el sostenimiento de un teatro de la envergadura del 3 de febrero es un teatro de los 10 más notables del país, por su historia y por la programación que tiene, local, provincial, regional, nacional e internacional. Pensemos que acá se actuó Machú, Luis Sangrini, Norma Leandro, Alfredo Alcón, Argerich, Bruno Gelber, Julio Boca y nuestros artistas que tienen fechas no en demasía, porque hay que distribuirlas para que justamente rinda ese fondo también. Porque hay ciudadanos que quieren ver el mismo espectáculo que ven en Buenos Aires o en qué sé yo, Mar del Plata. O en Carlos Paz. O en Carlos Paz. Y tienen derecho a hacerlo, son contribuyentes. Bueno, el Centro Cultural Juan L. Ortiz, que fue reinaugurado por Rosario Romero hace muy poquito, que tuvo un gesto muy importante de haber invitado a personas que formaron parte del ideario de ese centro cultural, que se hizo durante el gobierno de Humberto Casetano Valle. Es importante, no hay cosas positivas y solo un signo político del otro. Es muy fácil decir no pasa nada, todos los políticos son iguales. Entonces un médico me cura mal, digo todos los médicos son iguales, todos los abogados son iguales, todos los jueces, ojo. No, nadie es igual. Hay que saber establecer las diferencias. Ahora, la política está usada como catarsis, y eso es peligroso. Son todos lo mismo. ¿Cómo hacer todo lo mismo? Son todos lo mismo. A mí no me gustaría que me digan, son todos los artistas iguales. Porque mirá cómo negoció, trenzó por abajo, se quedó con un dinero que no me ofendería. Como se ofendería la gran mayoría del colectivo artístico. Que vive de la suya, que le va bien, por favor, y gana dinero, enhorabuena, ¿cuál es el problema? El tema es cuando entras en negociados. Y eso le pasa al político, al médico, al abogado, al juez. Porque si me dicen que hay una entidad, un profesional que está donde nunca hubo un hecho penal, por favor, por favor. Entonces, a veces hay personalidades que tienen determinadas personas que todo está mal. ¿Para qué te vas a meter? Métete, ¿cómo no te vas a meter? Si eso es lo que se busca. Total, no vas a cambiar nada. ¿Quién te dijo que? Así que estamos igual que hace 100 años. Si hoy hay una protesta es porque pasaron cosas. Si no, no se hubiese protestado. O hace 80 años alguien digo, si vos sabés que mi mamá no votó porque no pudo. No, porque era normal. Vos sabés que mi papá es gay y lo metieron preso, hubiesen dicho hace algunos años. Lo que hemos evolucionado. Un montón. Pero ¿qué pasa? A veces el resentimiento genera eso de que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Viste? Y hay que tener cuidado con eso. Porque es como decir, hay un hijo que se está cortando un cordón umbilical, llora la criatura, ¿y para qué van a hacer? Porque vos nombraste a Simón de Beauvoir, que está junto al cuerpo de Jean-Paul Sartre. De Jean-Paul Sartre. Y Sartre, por lo que escribió, era un hombre optimista. El hecho de que muestre el push en la humanidad, diría quizá, como personaje, lo mostraba para mostrártelo acá, para decir, no es todo color de rosa, no te dejes guiar, pero eso es aunque parezca paradójico, es una lectura esperanzadora de la vida. Si no, estaríamos como hace 150.000 años. Y la evolución creció.
No, porque antes había respeto, te dicen. Sí, un respeto bárbaro. Te ponían apodos, decían, te insultaban. Si no eras como la ortodoxia del momento, el profesor te decía, che, ¿no vino mamita? ¿No vino? Eso lo decía la autoridad, entonces Sí. corríamos todos en ese colectivo, porque si no era raro. Desde eso, aspectos que eran, hoy son vistos como ridículos. Pero cuidado, que si no operamos, y el arte en esto es fundamental, es clave, porque nosotros los seres humanos, como dice Felipe de León, nos crían con cuentos, nos crían con una danza, nos crían con una canción y nos entierran con un cuento. A esa memorable persona que significó, que también está. Entonces, la literatura, el arte, está presente en la vida. Por supuesto que puede adormecerte, como generar un despabilar, justamente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país, un lugar, una ciudad, la tierra. Hablamos mucho de Brandoni también hace un rato, Sí. y mucho también, bueno, de su voltereta política de alguna manera. ¿Alguna vez te tocó bancar algo que políticamente te convenía no bancar? Y nadie está exento, nadie está exento. Hay cosas que, qué sé yo, mirá, el Instituto Nacional del Teatro se creó en el año 24.800, fue la ley 98. Gobernaba Carlos Saúl. Sabíamos que eso iba a tener un periodo breve. En principio apareció como una salvación con la política monetarista, con inflación cero, hasta hubo deflación. Y me acuerdo que nos reuníamos, che, tiene que salir la ley, tiene que salir la ley. ¿En qué beneficiaba eso? Beneficiaba que una partecita chiquitita del presupuesto se iba a orientar con determinados impuestos que se pagaban por la ley de radiodifusión, en los teatros y demás, para que se distribuya entre gente que sabía cómo distribuir. Y bueno, sí, pero a cambio hay tal cosa. Y bueno, nadie está exento, porque si no, eso es política, el ser humano es político. El ser humano ficciona desde que nace. Llora el bebé, ¿qué le pasa al bebé? ¿Qué le pasa? Gasecito, dice la tía porque no lo crió. Y la otra, la vecina, dice, no, las amígdalas. ¿Sabes lo que quiere el bebé? Agarrarte el collar ese. Que haces esto. Cuando te lo hagas, se le acabó. Y eso lo hemos hecho todos. ¿Viste? Te atiende alguien mal, disculpe, buenas noches, mire, me llegó acá, no me han acreditado este dinero que me corresponde. Bueno, vaya al otro mostrador, no tengo tiempo ahora. Bueno, muchas gracias. Pero en el fondo te estás diciendo, ¿por qué no te vas a la Sí. convivencia ciudadana? ¿No? Y eso es ficción. Y eso es política. Bueno, yendo más al lado personal, ¿qué es lo que te conmueve genuinamente del arte? Me conmueve emocionarme, poder seguir disfrutando de la pareidolia, de observar una mancha de humedad, de mirar las nubes y mirar monstruos, luciferes, vírgenes, dioses, en fin, algo que me guste, bisontes, porque me emociona escuchar música, no toda la música, por supuesto. Me emociono viendo una obra de teatro, me apasiona actuar, disfruto mucho actuando, disfruto mucho cuando veo un cambio positivo en lo que respecta a la calidad de vida, en una persona que toma un taller, un curso. Lo digo a lo mejor de manera narcisista, pero lo disfruto con mis hijos. Vos sabés que tomé un par de... Vos fuiste mi profe, vos... me encanta. Esa es la riqueza mayor, esa es la criptomoneda más grande que tengo. Me gusta y sí lo voy a negar, a veces me pongo conmigo, pero
disfruto de los cambios, de lo que me puedo jactar de decir, porque trabajé en lugares formales, informales. Yo me encontré con una profe de la cárcel, donde era penalumno. Lo hacíamos, trabajábamos en un espacio y por ahí, che, está, Pereira vino, no, está en la celda, se mandó una, bueno, no puede venir. Y bueno, he trabajado en espacios, en ese momento se llamaban colonias psiquiátricas, donde aprendí muchísimo y a ver otras realidades que la formalidad por ahí no te permite. Entonces, una persona que se expresaba de una manera y te hacía ver cosas. Yo digo, qué hermosa locura. No quiero decir que esté haciendo apología de un desequilibrio mental. Todo, nadie está exento de nada y hemos atravesado. Y esas transformaciones hacia una lectura y hacia un ser humano más humano, entre comillas, porque es contradictorio, pero estoy más sensible. Todos hacemos por nosotros mismos. Nadie hace nada por el otro. ¿Qué hace por el otro? Que poder formar una persona, yo digo, yo me siento bien, y lo hago por mí, yo me siento bien. Pero de paso, era todo el colectivo. Cuando vos tenés maestros que vos decís, che, este tipo hace 40 años que te labura, fue mi maestro, me abrió la cabeza así. El tipo es feliz, se va caminando a la casa, vuelve, alquila una pieza, he tenido maestros. Y tiene una felicidad enorme, porque generó, él es feliz viendo cómo mejoró la calidad de vida de tanta gente. Y cuando alguien te dice, che, qué hermosa la obra que dirigiste, o que viste, que compartiste, que me hiciste ver, viste, acá es muy individual lo que te digo, ¿no? Pero lo veo, digo, mirá qué maravilla. Así como hay personas que disfrutan del mal ajeno, y lo ves, lo percibís enseguida, viste, decir, viste, que Antonia sacó el 15 y ya ve que va a ser un centro cultural. Sí, pero vos viste lo que le pasó a Antonia. No te enteraste y te saca algo que sabés que te va a incomodar a vos. Bien. Ahí está el resentimiento. Ese resentimiento muchas veces se limpia con el arte. Y cuando dicen, son todos iguales, ¿para qué te metes? ¿Y qué vas a votar? ¿Pero para qué vas a ir a ver esa obra? ¿Todo para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa frustración, cuando se traslada, y cuando yo veo a un artista, un docente así, digo, hoy que no ejerza más, por favor. Que alguien le ponga una bandera, algo, porque hace mucho daño. Porque habla siempre, soy autorreferencia, y yo, mi época. Eso tiene que ser, la docencia, el arte tiene que ser emanar herramientas facilitadoras para que vos puedas desarrollarte, para que vos puedas seguir creando. Una creación en beneficio de, insisto, una humanidad sensible y solidaria. Con eso es suficiente. ¿Qué obra te marcó? ¿O qué obras? Oh, muchas. O sea, es que hice un unipersonal que lo llevé por un montón de lugares. Se llamó Aquí el tiempo de hoy, que lo tengo todavía. Donde metí adentro un montón de obras. Yo debuté con 21 años en el Teatro Municipal de Santa Fe, la Sala Marechal, Leopoldo Marechal, en alta mar, la dirección era de Julio Belz. Bueno, en alta mar me marcó, por supuesto, Sławomir Mrożek, dramaturgo y poeta polaco, de esa Polonia que resistió regímenes bravos y que generó un cine, una literatura, un teatro brillante, como Jerzy Grotowski, como Gombrowicz. Bueno, eso me marcó muchísimo. Y después me marcó mucho haber trabajado teatro para las infancias, para niñas, niños, niñas. Como fue Romeo y Julieta, un amor con piruetas, una adaptación que hice de dramaturgo sanjuanino, mendocino Sergio Martínez, con el Lupo Juanelli. Recorrimos decenas de lugares en el país, en afuera. El Quijote de la Mancha, una versión de la Valle, que también toqueteé y toqueteamos todos los que integramos con el mismo grupo Juanelli.
porque me alegraba que en cada lugar donde íbamos se despertaba, che, en la biblioteca vos sabés que me pedían el libro del Quijote de la Mancha, ¿no? Y era una adaptación para chicos, chicas de hasta 12, 13 años, pero era para toda la familia. A mal tiempo buena cara, con el equipo teatral Caranday Demasiado, hicimos giras insospechadas, un pueblito chiquito, en ese momento tenía 5.000 habitantes, 6.000, y bueno, hicimos una creación colectiva sobre los levantamientos de los ramales ferroviarios, que en Maciá, Basavilbaso quedaron, bueno, viste, esas cosas se van dando, ganamos un certamen provincial, fuimos al Teatro Nacional Cervantes, una prensa nacional que nos sirvió muchísimo. Hicimos con otra apuesta que LRC lo regó el pueblo, hicimos una gira por Entre Ríos, por el país, por Italia. Bueno, digo, eran cosas fuertes que pudimos mostrar desde la creación grupal. Eso fue maravilloso. Después he trabajado, he hecho obras muy ricas, actualmente en Crespo, ricas en el sentido de la riqueza que cada uno aporta. Trabajo mucho en la creación grupal. He trabajado en Asencan muchos años, haciendo festivales, coordinando festivales, donde habían artistas de todas partes del mundo. Igual es un pequeño pueblo que se llenaba, en Maciá pasó lo mismo, 16 festivales internacionales, pero era un trabajo cooperativo. En principio trabajaba con mi experiencia y después me desentendía, porque ese era el verdadero transmitir, ¿no? Y bueno, te podría nombrar otras tantas, pero las que te cité creo que forman parte del archivo que tiene que ver con el presente y el futuro. Muchísimas gracias, Rubén. Un aplauso para Rubén.